¿Sabías que eres la sal que da sabor a la vida? Pero te preguntarás, ¿cómo puedo ser yo, la sal que da sabor a la vida? En este video te revelaremos el poder de la sal según las escrituras bíblicas, como arma espiritual y su uso puro y correcto. Asimismo, te contaremos por qué este mineral también es utilizado por los brujos y hechiceros. Además sabrás cómo en realidad tú eres una perfecta y maravillosa creación para dar sabor a la vida. Y con argumentos bíblicos te daremos herramientas para nunca más dejarte engañar por el mar. Todas estas cosas y más te serán reveladas, así que quédate hasta el final de este video y tendrás todas las respuestas, también de poderosas oraciones para tu restauración, sorprendiéndote de las perspectivas de estas revelaciones. Al inicio Dios concibió la sal antes que la vida misma. En Génesis leemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La sal, siendo un mineral, fue creada desde el comienzo, otorgando Dios autoridad no solo a los humanos, sino también a los animales, las plantas y elementos, entre ellos el mineral que hoy nos trajo a este video, la sal, porque todo fue creado por Dios con un propósito divino. Y vemos cómo las Escrituras a través de la palabra de Dios, en Levítico 2 versículo 13, ordena el uso de la sal diciendo, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda, la sal del pacto de tu Dios, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Aquí Dios solicita que toda ofrenda entregada a Él, no le falte la sal, donde las ofrendas consistían en alimento, ya fueran animales, cultivos o cosechas, todo lo que se ofrendaba era rociado abundantemente con sal, para su purificación y preservación. Por tal efecto preservador, la sal en la ofrenda significa un pacto perpetuo, es decir, que no caduca. Muchas iglesias en la actualidad, al recibir los diezmos y las ofrendas, esparcen sal sobre ellas y van a Dios para que sean purificadas de toda impureza. Y aunque no todas las iglesias practican este acto profético, hay personas que sí entienden que el trabajo de sus manos debe ser puro. Por lo tanto, ellos antes de dar el diezmo, lo limpian en casa utilizando la sal que fue consagrada para dicha tarea. La sal no solo preservaba los alimentos, sino que tenía un simbolismo más profundo, representaba la pureza, la incorruptibilidad y el compromiso inquebrantable con lo sagrado. En las tareas diarias, aunque a menudo pasan desapercibidas, pueden ser una ofrenda sagrada si las haces con la intención correcta. Cada plato que preparas, cada labor que realizas, o cada rincón que limpias, puede ser un acto de adoración, cuando lo ofreces con un corazón consagrado. Pero para que esos actos cotidianos sean realmente una ofrenda pura, necesitas preservar tu corazón y tus intenciones con la sal espiritual. Al igual que los sacrificios en el Antiguo Testamento, debían ser sazonados con sal para ser aceptados por Dios, tu vida debe ser sazonada con la pureza y el deseo de agradar a Dios en cada pequeña cosa que haces. Esto significa que no se trata solo de hacer las cosas bien, sino de hacerlas con un corazón puro y devoto. De igual manera, observamos la gran importancia de este mineral, cuando Dios hace un pacto, o alianza, con aquellos que le servirían por siempre en el sacerdocio, la alianza de sal, como lo dice. Número capítulo 18 versículos 19 y 20, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová, para ti y para tu descendencia contigo. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Dios había tomado a los levitas de entre los hijos de Israel y los había dado como don de él, para que sirvieran en el tabernáculo de reunión, y les prometió que él cuidaría de sus necesidades, mediante los diezmos y las ofrendas de los hijos de Israel. Aarón y su descendencia se dedicarían en su totalidad al servicio del tabernáculo de reunión, y esta promesa del cuidado de ellos fue dada bajo pacto de sal. Este pacto de sal es perpetuo, sigue vigente en la actualidad, y seguirá siéndolo para aquellos que honran a Dios, y dedican su vida a Él. Te invitamos a dedicar tu vida entera a Dios y ser parte de este pacto de alianza perpetuo. Y usted me dirá, pero eso era para los levitas, y yo le diré, que somos rama brotada bajo el amor del mismo Padre, que da a todo el que le buscan, y sigue sus estatutos perpetuos. La sal, por sus cualidades como elemento conservador, simboliza la durabilidad y la lealtad, lo eterno, y es utilizada como señal de pacto. Lo esencial de un pacto es que sea perpetuo,
y por eso la sal es un buen símbolo para ello. Notamos cómo la sal es el instrumento en las manos del Todopoderoso, quien le otorgó la autoridad de salar, preservar, purificar y pactar. En la actualidad, no valoramos la verdadera esencia de la sal, pensamos en la sal solo como un sazonador, pero en la antigüedad la sal tenía más de 1000 usos. A lo largo de la historia, la sal ha sido utilizada para casi todo. Para conservar la carne, sazonar los alimentos, derretir hielo, hasta para relajar los músculos ha sido utilizada. Sobre la sal y sus narraciones bíblicas, no podemos dejar de mencionar el dramático evento de Sodoma y Gomorra, relatada en Génesis 19, donde Lot, quien después de separarse de su tío Abraham, por la insuficiencia del territorio que habitaban ambos, deciden establecerse en nuevas tierras, y Lot, acampa en la llanura de Sodoma y Gomorra, pero la depravación sexual y el pecado de estas dos ciudades llegaban hasta el cielo, donde Dios decide destruir las ciudades con azufre y fuego, por el pecado y corrupción que perpetuaban en ellas, donde acontece el terrible momento en el que la esposa de Lot miró atrás a espaldas de él, y se volvió estatua de sal, por haber desobedecido, y volteado hacia esas ciudades en el momento de su destrucción. Este evento es descrito específicamente en Génesis 19, 26. Aquí notamos que la sal se utilizó para castigar el pecado de la desobediencia. No fue Satanás, ni el mal, quien lo utilizó, sino Dios quien usó este mineral para ejercer su justicia. Dios había dado una instrucción clara, no mirar atrás. La esposa de Lot, desobedeciendo esa orden, se volvió hacia lo que estaba dejando, y en ese instante se convirtió en una estatua de sal, una imagen dramática, cargada de advertencia, que nos muestra las consecuencias de no confiar plenamente en Dios y su plan para nuestras vidas. El significado detrás de este acto es profundo. La esposa de Lot no solo desobedeció, sino que su mirada atrás representaba un apego a lo que Dios ya le había pedido que dejara. El pasado, por muy familiar que sea, a menudo puede mantenernos atrapados, impidiendo que avancemos hacia lo que Dios tiene preparado para nosotros. Al mirar atrás, la esposa de Lot perdió su futuro, se quedó congelada en el tiempo, atrapada en lo que ya no debía ser parte de su vida. Pero este evento marcó la historia, donde el azufre y sal quedaron marcados como símbolos de maldición en la tierra, y desde entonces estos elementos son utilizados para hacer conjuros malignos, donde podemos ver cómo los brujos y hechiceros utilizan la sal para hacer maldiciones. Utilizan precisamente estos elementos porque saben del atributo espiritual que representa la sal, este mineral creado por Dios Todopoderoso, que trasciende el mundo material y el mundo espiritual, que usados en su contra, les podría causar mucho daño, ya que el enemigo está en permanente ataque, tratando de corromper a la humanidad. Intenta hacerle creer al mundo que la sal es un instrumento del mal, que solo hechiceros lo usan en rituales oscuros. Pero ahora comprendemos que la sal no es una herramienta oxidada, usada solo en la antigüedad. Hoy sabemos que el pacto de sal es perpetuo y para siempre, y si el creyente dejó de usarla, es porque fue engañado astutamente por entes del mal. Estamos conscientes de cómo el enemigo intenta corromper lo sagrado, usando las herramientas que Dios nos ha dado con reverencia y propósito, recordando que lo material puede ser un reflejo de lo espiritual, y que nuestro deber es usar estas herramientas con fe y obediencia a Dios, tal como se dice en Efesios capítulo 6 versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No hay magia blanca ni negra que provenga de Dios. Todo acto que no es guiado por el Espíritu Santo y la Biblia es brujería. El enemigo como usurpador corrompe lo que Dios crea, intentando usar las armas de Dios en su beneficio. El enemigo es un imitador perverso, roba las armas de Dios y corrompe su creación. Debemos siempre estar alerta a los ataques malignos y buscar la guía y palabra de Dios, siguiendo sus mandamientos. Lamentablemente, en la guerra espiritual, el enemigo ya está atacando el territorio de los creyentes, y la sal debe ser usada para maldecir al ejército enemigo. Usted no debería temer al brujo ni al hechicero, ya que usted tiene la autoridad para deshacer cualquier brujería y revocar maldiciones. Tome la sal consagrada para Dios y esparza la luz sobre su casa y sobre todo aquello que quieras purificar. Ahora te invito a que hagas esta oración con autoridad. Amado Dios, Padre Santo y Celestial, este día tomo la sal del pacto y la esparzo sobre toda mi casa, y que toda obra del enemigo, toda brujería, toda idolatría,
Sea deshecho todo pacto del enemigo, y ato a todo espíritu de venganza que quiera ir en mi contra, en el nombre de Jesucristo. Amén. No debemos dejarnos confundir, las Escrituras son una enseñanza para seguirla como guía, y reflexionar sobre lo ya acontecido, como la advertencia que leeremos en Deuteronomio capítulo 29 versículos del 23 al 25, donde dice: toda su tierra es azufre, sal y calcinación, sin sembrar, nada germina y el pasto no crece en ella, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Seboim, que el Señor destruyó en su ira y en su furor. Y dirán todas las naciones: ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra? ¿Por qué esta gran explosión de ira? Y los hombres dirán: porque abandonaron el pacto que el Señor, el Dios de sus padres, hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Debemos reflexionar, porque un pacto con nuestro Creador no se debe tomar a la ligera, ya que es un pacto sagrado, que debe ser respetado perpetuamente, y si no es respetado, ya fuimos advertidos de lo que sucederá. Al romper un pacto con nuestro Dios, las consecuencias son desgarradoras, porque las Escrituras siguen vigentes, son eternas para la humanidad, son una guía que debemos seguir, para no desviarnos del camino. Por esto es necesario recapacitar sobre nuestras acciones diarias, ya que Dios nos enseña a través de su palabra cómo debemos vivir. Y seguimos viendo cómo el azufre y sal siguen representando maldición en la tierra, impidiendo que cualquier hierba crezca. La sal acompañada de azufre destruye. Pero vemos que de la justicia divina nadie escapa, y un pacto sigue y seguirá siendo sagrado perpetuamente, y las Escrituras no caducan jamás. Igualmente no debemos abandonar los actos proféticos, ni los instrumentos que nos fueron dados. La sal es nuestra herencia de pacto con Dios. En algunos países se dice estar salado para referirse a alguien con mala suerte, asociándolo a la sal y la brujería, pues a través de la historia, y como hemos visto en este video, los brujos han usado la sal y el azufre para sus hechizos malignos. Estas prácticas son una realidad en el mundo, ya que la gente perversa y mala, que se ha dejado poseer por entes malignos existen, tal vez por su ignorancia y falta de sabiduría, han caído en estos males. Como lo expresa Santiago capítulo 1 versículos 5 y 6, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, y sin reproche le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Este último versículo nos habla sobre la importancia de pedir con fe, y sin dudar nada. Esto significa que cuando pedimos algo a Dios, debemos hacerlo con plena confianza y sin permitir que la duda, o la incertidumbre nos alejen del camino, y nos quite nuestra bendición, porque si cree con fe todo recibirá, pero si la duda lo invade, nada recibirá, así que no dude nunca, y no se convertirá en una onda del mar. Recapacite, pida la sabiduría, conozca la verdad y sígala, sea prudente, luche por las bendiciones que Dios tiene para usted, y no se deje engañar por el enemigo nunca más, ya que él quiere robarle la verdad, y las bendiciones que provienen del Creador. Los antiguos conocían muy bien las cualidades salutíferas de la sal. Eliseo, en un acto profético, hizo uso de sal para sanar en el nombre del Señor los manantiales de la tierra de Jericó. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva, y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal, y dijo: así ha dicho el Señor, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Este escrito se encuentran en Segunda de Reyes capítulo 2 versículos del 20 al 22, donde se hace palpable el significado espiritual de la sal como antiséptico. Para evitar que una herida se hiciera purulenta se practicaba una forma de cauterización aplicando sal. Por otro lado, en el Oriente, debido a que la sal evitaba el deterioro, llegó a ser un símbolo de estabilidad y permanencia de la amistad. El tomar la sal y colocarla en una comida entre dos personas establece una garantía de amistad duradera, una promesa de fidelidad perpetua, que aseguraba la permanente solidaridad de las partes. En 2 de Crónica 13, 5, se afirma: ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Dios establece pactos con el hombre utilizando la sal como una herramienta poderosa. La costumbre del pacto de sal, la cual pareciera rara e inapropiada a la gente del mundo occidental,
En realidad es una práctica muy común y sagrada en el Oriente, manteniendo esta costumbre antigua como símbolo o promesa de fidelidad y constancia. Para los que practican esta alianza, un pacto de sal no es olvidado ni menospreciado, es una promesa de que sus compromisos son inviolables. Si una persona viniese a su casa a comer bajo pacto de sal, y ambas partes lo ratificaban tomando una comida con sal, de ahí en adelante nunca le traicionaría o haría ningún mal. Ahora bien, alegrémonos todos porque ¿sabías que eres la sal que da sabor a la vida? Porque desde el inicio de la creación, Dios nos creó puros y santos, como dice en Génesis capítulo 1, y creó Dios al hombre a su imagen y los bendijo y les dijo, llenad la tierra, y dominad, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, toda planta que da semilla, y todo árbol en el que hay fruto, y que da semilla sobre la tierra, y hay vida. Porque Dios siempre nos ha regalado lo mejor de Él, y ahora está esperando que le entreguemos lo mejor de nosotros. Pero desde el inicio de los tiempos el enemigo nos ha engañado, y nos ha querido quitar todo lo que Dios nos ha regalado, pero no dejes que el enemigo te robe esta verdad. Usa la sal para traer bondad a tu entorno. Cuando Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra, no es solo un elogio, es un mandato cargado de responsabilidad. La sal en la época de Jesús tenía dos funciones esenciales: dar sabor y conservar. No existían los refrigeradores, por lo que la sal preservaba los alimentos de la descomposición, evitaba que la carne se pudriera. De la misma manera, Jesús pide a sus seguidores que preserven lo bueno en la sociedad y eviten su deterioro moral y espiritual. Es una imagen dramática, porque sin esa sal, sin esa influencia positiva, todo se pudre, todo se pierde. Ahora leamos completo Mateo capítulo 5, versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiera su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera, y hollada por los hombres. Pero aquí hay una advertencia, implícita un peligro. Jesús dice, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Jesús plantea un escenario de tragedia espiritual. Si los creyentes pierden su salinidad, entonces han fallado en su propósito. Su salinidad es su capacidad para transformar, influir y resistir el mal. Ya no sirven para nada más que para ser echados fuera y pisoteados por los hombres. Es un llamado a mantenernos firmes, alertas, porque si dejamos de ser esa influencia preservadora, nos volvemos irrelevantes y desechables en el plan de Dios. Mantengámonos firmes, y demostremos que sí, podemos ser la sal que da sabor a esta vida. En nuestra vida diaria, este versículo tiene un eco profundo, nos desafía a examinar nuestra fe y nuestra influencia. ¿Estamos realmente marcando la diferencia? ¿Estamos conservando la bondad en nuestras familias y en el mundo que nos rodea, o nos hemos desvanecido dejándonos arrastrar por la indiferencia? Hay varias formas prácticas de utilizar este conocimiento cuando enfrentamos situaciones difíciles, donde el ambiente es tóxico, lleno de chismes y conflictos. Ser sal significa rechazar ese entorno. No nos dejemos llevar por la corriente de negatividad, debemos ser un ejemplo de integridad, fomentando un cambio positivo. La sal, en este caso, no actúa sigilosamente, es intencional y activa. En tu familia o comunidad, ser sal implica tomar una posición firme por lo correcto, aunque eso signifique incomodidad o enfrentamientos. Así como la sal es evidente cuando está presente en la comida, tu presencia como creyente debe notarse por generar paz, justicia y el amor que preservas y extiendes a los demás. Así que toma un momento para reflexionar sobre tu influencia en el mundo, y pídele a Dios que te dé la fuerza para seguir siendo una presencia positiva, y no te desvíes ni te desvanezcas, porque tus acciones dan sabor a la vida. Y pidamos a nuestro Dios: hoy me presento ante ti, Padre Santo y Celestial, para solicitar que me hagas una influencia positiva en el entorno que me rodea, así como la sal da sabor y preserva. Te pido que me ayudes a preservar la bondad y ser un agente de paz y justicia en mi entorno. No permitas que mi fe se desvanezca, Señor. Fortalece mi espíritu, para que en todo momento pueda reflejar tu amor y verdad. Donde quiera que esté, dame sabiduría y valentía para ser fiel a tu llamado, en el nombre de Jesucristo. Amén. Permanecer firmes, porque nosotros somos ante nuestro Creador el sabor que da la vida, la sal pura de la tierra, y debemos buscar nuestra esencia pura que Dios nos ha regalado a través del Espíritu. Nunca debemos rendirnos y desvanecer, porque como dice el versículo, ya perderemos nuestra esencia.
Cuando Jesucristo afirma que somos la sal de la tierra, está señalando que con su santidad detiene el proceso de descomposición de la humanidad, trayéndole sanidad, esto es, salvación, el comportamiento bien intencionado y el perdón. El Señor Jesucristo usa las propiedades de la sal para mostrar que el comportamiento que sus seguidores deberán mantener para con los demás será puro, sin la corrupción de la mala intención y además, siempre abierto a la restauración del perdón. Usa la sal para recibir discernimiento y responder a situaciones que no esperabas, a veces te encuentras en medio de discusiones, malentendidos o momentos en los que parece que las palabras correctas simplemente no llegan. Las emociones pueden ser intensas y el caos parece reinar en tu entorno, dejando una sensación de incertidumbre. En estos momentos te preguntas cómo puedo mantener la paz en medio de tantos problemas. El Nuevo Testamento nos ofrece una respuesta poderosa. En las palabras de Marcos capítulo 9, versículo 50, Jesús dice, «Buena es la sal, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y vivid en paz los unos con los otros». Esta frase, aunque breve, es sorprendentemente profunda. La sal en este contexto simboliza la sabiduría y el discernimiento espiritual que necesitamos para vivir en armonía con los demás. Jesús nos dice que debemos tener sal en nosotros mismos, lo que significa que debemos estar llenos de esa sabiduría interior que nos ayuda a tomar decisiones correctas y a mantener la paz en nuestras relaciones. En tu día a día tener sal en ti mismo podría ser la diferencia entre responder con calma o dejarte llevar por la ira en una discusión. Es esa sabiduría que te hace pausar antes de hablar, discernir lo que realmente está pasando en el corazón de los demás y actuar con amor. Incluso cuando te sientes con heridas o frustraciones, la sal representa la capacidad de ver más allá de la superficie de las situaciones y tener un espíritu que busca la paz en medio de la tormenta. Pero Jesús también advierte sobre el peligro de perder esa sal. Si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? La sal que ha perdido su sabor no tiene ningún propósito, ha perdido su esencia. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando dejamos de buscar la sabiduría de Dios en nuestras vidas, perdemos el equilibrio, y en lugar de ser una fuente de paz en nuestro entorno, nos convertimos en parte del caos. La sal insípida no puede sazonar, ni preservar, se vuelve inútil. Es un recordatorio serio de que necesitamos mantenernos conectados a Dios, para no perder nuestra capacidad de discernir lo correcto. Esto puede verse en los momentos en los que nos sentimos abrumados, agotados. Es fácil caer en la trampa de reaccionar de manera impulsiva o poco amorosa. Sin esa sal que es la sabiduría divina, se vuelve más difícil mantener la paz con los demás y los conflictos pueden escalar rápidamente. Jesús nos llama a mantener nuestra sal intacta, para que en lugar de ser agentes de discordia, seamos portadores de paz y reconciliación. Mantener la sabiduría y el discernimiento espiritual comienza con la oración y la reflexión en medio de tus tareas diarias. Pedir a Dios que te llene de su sabiduría, para que puedas responder con paciencia y amor, en lugar de reaccionar impulsivamente. Puede reflexionar en oración sobre las áreas de tu vida donde has perdido la sal, y pedirle a Dios que te la devuelva, que renueve tu capacidad de discernir lo correcto. La sal en nuestras palabras tienen el poder de preservar o destruir, ya que cuando hablamos sin gracia, nuestras palabras se vuelven corrosivas, capaces de romper lazos, sembrar discordia y dejar cicatrices profundas. Pero cuando Jesús nos insta a hablar con palabras sazonadas con sal, está diciendo algo explosivo. Nos está llamando a que nuestras palabras tengan el mismo efecto que la sal, que preserven lo bueno, que mantengan la frescura de las relaciones, que eviten la corrupción del rencor y la amargura. La sal en este caso es la gracia de Dios, que transforma palabras comunes en herramientas para edificar, sanar y restaurar. Cuando se presentan discusiones con alguien que amas, o un conflicto en el trabajo, tienes dos opciones: usar palabras impulsivas cargadas de ira y egoísmo, o elegir palabras que, aunque firmes, son sazonadas con la sal de la gracia de Dios. Esa última opción es la más difícil, pero es la que preserva las relaciones. Tus palabras pueden marcar la diferencia entre una reconciliación o una ruptura. Jesús te da la clave para resolver conflictos. Deja que cada palabra que salga de tu boca, siempre, estén emanadas de bondad, sabiduría y verdad, con la gracia que proviene de Dios, que puede calmar tormentas, apagar incendios de rencor y restaurar cualquier fractura generada.
Una oración que puede guiar este proceso es: amado Dios, dirige mis palabras, ayúdame a tener sal en mí, a mantener la sabiduría y el discernimiento en cada decisión que tome, que en los momentos de conflicto pueda actuar con calma y amor, buscando siempre la paz. No permitas que pierda mi esencia, y guíame en cada paso que doy, para ser una fuente de paz en mi hogar y con los que me rodean. Amén. Esta oración es un recordatorio de que no podemos hacerlo solo. Necesitamos constantemente la guía de Dios, para mantener esa sal que nos ayuda a discernir lo correcto y a vivir en paz. Es un llamado a la acción diaria, a buscar su sabiduría en cada detalle de nuestras vidas y a ser conscientes de cómo nuestras palabras y acciones pueden afectar a los demás. Pregúntate: ¿estoy siendo una fuente de paz en mi vida, en mi hogar, en mi entorno? De esta manera estarás cultivando esa sal interna, ese discernimiento que te ayude a vivir en armonía con los demás y a encontrar la paz. Rectitud, perdón y amor genuino. Atributos que la Iglesia de Jesucristo deberá tener permanentemente para serle útil en el proceso de limpieza en este mundo. Sin embargo, debido a la contaminación en exceso, la sal también puede perder su eficacia. De la misma forma, si la Iglesia comienza a participar del proceso corruptivo del mundo, le pasará lo mismo que a la sal cuando dejaba de ser salada, que perdía toda utilidad y razón de ser. Al haber sido la sal el elemento purificador y preservador por excelencia, resultaba extremadamente absurdo pensar en purificarla o preservarla. Una vez que estaba tan contaminada por haber absorbido suciedad en exceso y ya no era apta para ser usada, la sal se echaba a la tierra o al muladar para combatir la inmundicia en esas superficies. O también se le guardaba para el invierno, a fin de esparcirla en el paso de la gente, porque en esa época los caminos se cubrían de hielo y el compuesto salino lo derretía. De esa forma se evitaban los resbalones. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. Los antiguos se dieron cuenta de que la civilización no podía transcurrir sin la sal, por lo que ésta llegó a utilizarse como moneda de pago, y debido a ella se han declarado guerras, fundado y derribado imperios. La palabra salario proviene de las cantidades de sal que se entregaban como paga a los legionarios romanos. Por su gran diversidad de usos y, sobre todo por su utilidad para la subsistencia diaria, a la sal se le atribuía un valor estratégico en la antigüedad. Para establecer una colonia, se aseguraban del abastecimiento tanto de agua como de la sal. También las palabras salud, salubre, saludo y salvación tienen su raíz en la sal, y esto debido a las potentes propiedades antisépticas y curativas que posee. Resumen final: la sal ha sido utilizada como herramienta de guerra desde los tiempos del Antiguo Testamento, representando el convenio entre Dios y David. Se empleaba para purificar las ofrendas y condenar aquellos lugares marcados por el pecado. Simbólicamente, la sal representa lo perpetuo. Se usa para purificar, maldecir y establecer pactos. Al emplear la sal, el creyente debe estar dedicado a Dios y vivir como un verdadero hijo de la fe. En la actualidad vemos que este pacto se encuentra vigente, cuando observamos a personas que se dedican en su totalidad al servicio exclusivo de Dios y nada les falta, todo lo tienen porque reciben la paga directa del Creador. Así que te invitamos a entregar tu vida, actividades diarias, el día a día, tus penas y alegrías a Dios, y aceptar su voluntad, porque su palabra no caduca jamás ya que es eterna y permanente, como la alianza de sal entre Dios y la humanidad. Con sal se llama el pacto de Dios con el hombre, con sal se purificaban las ofrendas, con sal se puede bendecir o maldecir, porque la victoria siempre vendrá de la mano de Jehová, y sea agradecido siempre, por las bendiciones recibidas. Si un brujo maldice tu casa con sal y tú no estás consagrado a Dios, esta maldición caerá sobre ti. Pero si entiendes que la sal es un arma hecha para ti y honras a Dios y eres fiel, entonces ni una palabra ni maldición tocará a tu casa. Un creyente debe orar, ayunar, consagrarse, ser justo, piadoso y recto delante de Dios, viviendo espiritualmente. Si no se vive en el ámbito espiritual, entonces algo falta en la vida. La sal es el principio de esta lucha. En muchas ocasiones Jesús sanaba solo con su palabra, pero en otras utilizaba actos proféticos, demostrando que era el Hijo del Creador de todo. Recuerda, el mundo físico que conocemos es el resultado de traer lo espiritual a lo material. Primero existió en el pensamiento de Dios y luego se formó en el mundo mortal.
Cuando trasladamos lo espiritual al mundo material es cuando ocurren los milagros. La sal es solo sal hasta que se une con lo espiritual, y en lo espiritual es pacto, limpieza, bendición. Y recuerda que la sal puesta siempre en las mesas, tiene una historia fascinante, pues con ella nuestro Creador ha hecho pacto perpetuo con la humanidad, y debido a ella se han declarado guerras, fundado y derribado imperios, siendo básica y necesaria a lo largo de la historia de la humanidad, así que nunca falte la sal en tu vida, en tu mesa, en tu hogar, y que tu corazón sea puro para Dios como la sal. La sal consagrada a Dios es un arma de purificación capaz de purificar el dinero que llevas al altar. El pacto de sal es un compromiso mutuo entre Dios y el hombre, es una relación equilibrada. No puedes decirle al Señor pacto contigo y hacer lo que quieres, no. Dios honra a quienes le honran, su promesa es que será su hijo y él tu padre. Cumpliendo con sus mandamientos. Donde la victoria es para quienes luchan por su bendición. Reflexionemos sobre esto, si el daño que nos causan los seres cercanos a nosotros, se nos queda como heridas abiertas en el corazón, y no son tratadas con la sal espiritual del perdón, se volverán purulentas, y a la larga provocarán, que nosotros también causemos daño a otros, o a nosotros mismos, entonces es necesario ser purificados y sanados. Recapacitemos profundamente, todos los elementos del mundo tienen un propósito divino, así como la sal preserva los alimentos, ¿acaso no preserva también nuestra fe en tiempos de prueba? En las escrituras bíblicas vemos el uso de lo cotidiano para hablar de lo espiritual. Lo espiritual se manifiesta en lo físico, Dios usa lo que Él ha creado para cumplir su voluntad. Dios nos llama a usar sus creaciones con propósito. La sal es el único elemento en la Biblia usado para bendecir y maldecir. Es un arma de Dios heredada a sus hijos, pero el enemigo la usa para el mal en contra de la humanidad. Dios convirtió los ríos en desiertos secos, Él convirtió la tierra fértil en tierras salitrosas por causa de la maldad de sus habitantes. La sal marca una tierra estéril, un castigo por la maldad. Un creyente debe saber cuándo usar la sal para la guerra o para la paz, ya que la sal es un arma de guerra y paz. La sal se aplica para eliminar maldiciones de corrupción transmitidas de generación en generación, la sal se dispersa para afirmar que están protegidos por la gracia divina. En culturas orientales la simboliza un compromiso mutuo de no traición ni daño, estableciendo un vínculo de confianza y lealtad eterna. Sin embargo, la sal no tendrá efecto alguno sin la fe y el compromiso hacia Dios. La sal debe ser un instrumento al servicio de los hijos de Dios, no venerada ni usada a la ligera. Dios pelea nuestras batallas y ya ganó la guerra, enviando a su ungido Jesucristo para tu salvación. Ahora todo está hecho y te toca a ti luchar por tus propias batallas, pelear y lucha por tus bendiciones, porque ya Dios venció. Ahora te toca a ti, pelear y vence ya que Dios está esperando tu triunfo, y agradece cada día de tu vida, por todo lo que Dios te ha dado, comenzando por la oportunidad de la vida. Sigue el ejemplo de Jesús, el Maestro, al igual que David, sabían que las batallas se enfrentan poniendo en obra la fe que se profesa. Ya Jesucristo hizo su parte que fue la más dura, morir crucificado para la salvación de la humanidad, ahora haz la tuya que siempre será más ligera, así que lo puedes lograr, mantente firme y resiste. Sigue dando lo mejor de ti, y demuéstrales a todos que verdaderamente eres el sabor de la vida. Tome la sal consagrada a Dios y repita esta oración: amado Dios, gracias por encontrarme y darme tu palabra, perdona todos mis pecados y los de mis familiares, permite que tu verdad, piedad, misericordia y bendiciones reinen sobre mi vida y la vida de mis generaciones, renuévanos y restaura, Señor, la pureza y santidad en nuestras vidas. Permite que seamos puros como la sal y demos el sabor correcto en esta vida, para ser dignos de ti, y superar toda adversidad que se presente. Te agradezco un pacto eterno conmigo, que yo también pueda ser fiel a mis promesas. Así como tú eres fiel a las tuyas, haz que mi compromiso contigo sea fuerte y duradero, como la sal que preserva y purifica. Ayúdame a mantener la pureza en mi relación contigo y con los demás. En el nombre de tu ungido Jesucristo, amén. Este acto sencillo, pero significativo, puede servir como un recordatorio poderoso de que, aunque la vida puede ser complicada y abrumadora, tu compromiso con Dios y tus seres queridos debe mantenerse firme y puro, así como la sal no se corrompe. Tú también puedes resistir las tentaciones de la vida que buscan debilitar tu fe o tus promesas. La sal en los pactos bíblicos es más que un simple elemento simbólico.
Es un llamado a la fidelidad, a la constancia y a la pureza en cada aspecto de nuestra vida. Debemos preservar nuestra relación con Dios como algo sagrado, manteniendo nuestros corazones puros y nuestras intenciones firmes. Si en algún momento te sientes desconectado o abrumado por las responsabilidades de la vida, recuerda el pacto de sal, un pacto que no se rompe, un compromiso que perdura, una relación que Dios quiere preservar contigo para siempre. Gracias por llegar hasta aquí, y recuerda ayudarnos, dándole un like a este video, suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho, y comparte este video a alguien que lo pueda necesitar. Gracias y bendiciones infinitas para ti.